A reading from the Acts of the Lectura del Apostles. libro de los Hechos de los Apóstoles. Peter stood up in the Uno de midst of aquellos the días, brothers Pedro and se puso en sisters. pie en There medio was de a los group hermanos y of dijo: about 120 había persons. reunidas unas 120 personas. He said, Hermanos, "My brothers and sisters, tenía que the cumplirse scripture lo que el hath been Espíritu fulfilled, Santo por which boca the de Holy David Spirit spoke había beforehand predicho through the mouth en of la the Escritura concerning Judas, acerca de Judas, who was the guide que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas was Era numbered uno among de nuestro grupo and was y allotted a compartía share in el this mismo ministerio. For it is written, En el libro de los Salmos está escrito: let his que su encampment morada quede desierta y que nadie habite en ella, and y may another también take his office. que su cargo lo ocupe Therefore, otro. it is necessary Hace falta, por that tanto, one que of the uno men se asocie a who nosotros accompanied us the whole como time, testigo de la the Lord resurrección de Jesus Jesús, came and went among us, uno de los que nos acompañaron from the mientras baptism of John convivió con until nosotros the el day Señor in Jesús, which he was taken desde from que us. Juan bautizaba Become with hasta us el día de witness su to his ascensión. resurrection. So they proposed to Propusieron dos nombres: Joseph, José, called apellidado Barsabá, also de known as sobrenombre Justus, Justo, y and Matías. Then they prayed, Y rezaron así: You, Lord, know Señor, the hearts tú of all. penetras el corazón de Show todos. which one of these Muéstranos two a cuál you de have los dos chosen has elegido para take que the en place este of this ministerio apostolic apostólico ministry, ocupe el from puesto which que Judas dejó turned Judas away to go to his para own marcharse place. al suyo propio. Then they gave lots to them, Echaron suertes. and the lot fell Le upon tocó a Matthias, Matías and he was y counted lo with the asociaron 11 a los apostles. 11 apóstoles. Verbum Domini. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes
de su pueblo. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus "As the discípulos, Father loves me, como el Padre me ha amado, I also así love you. los he amado yo. Remain in my Permanezcan en mi amor. If you keep my Si commandments, guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. I have told you this, Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. this is my commandment. Este es mi mandamiento, Love one another. que se amen unos a otros como yo los he amado. No one has greater love Nadie tiene amor más grande to lay down que el one's que da la vida por sus amigos. You are my friends. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. I no longer call you Ya no los llamo siervos, because a slave does porque not el know siervo hace lo que hace su señor. I have called you A friends ustedes los llamo amigos, because I have told you porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a it was conocer. not you No son ustedes los que me han elegido, who chose you. soy yo quien los he elegido y lo he destinado para que vayan y den fruto, So that whatever y su you fruto ask the dure, Father in my de modo que name, lo que pidan al Padre en mi he nombre, give you. se los dé. This I command you. Esto les mando, Love one another. que se amen unos a otros. Verbum Domini. Dear brothers and sisters in Christ, Estimados hermanos en when I was Cristo, a young man, cuando yo era joven, a long time ago, hace mucho tiempo, I studied estudiaba at the University of en la California, Universidad de California, Barbara, en Santa Bárbara, 1964 to en 1966. 1964 al 66. En aquellos momentos, en esa universidad, había algo que se llamaba el Centro de Instituciones Democráticas. Una de las cosas que pasó en ese lugar es que traían figuras del Segundo Concilio Vaticano, interesantemente, para que nos hablara. Teníamos un hombre que se llamaba Francis Xavier Murphy, que era un seudónimo y que era el más significativo de los del concilio y llevaba la cosa hacia lo liberal. Nos habló alguien que no recuerdo su nombre, era un teólogo europeo, creo que de Bélgica, que era experto en el concilio. Él comenzó su by going up to the blackboard and drawing a triangle. conversación haciendo un triángulo en la pizarra. Creíamos, decía él, que la iglesia era una estructura jerárquica en que Dios, los obispos y los sacerdotes y los religiosos y los laicos estaban, y después
cruzó eso y dijo, ya no queremos esto, sino que es sencillamente el pueblo de Dios. Y hacemos este círculo, todos somos iguales. Este término se convirtió en una palabra, Concilio 2 utilizaba este término, pero no es el único término que utilizó Vaticano II. Yo, que fui criado en una generación de lo antiguo, de lo que era Concilio Vaticano II, me asombraba el hecho de que se asombraban por lo que era el concilio, pero no leían los documentos, porque si lo hubieran hecho y los estudiaban, descubrirían que los primeros dos lecturas hablan del Padre, y es ahí donde la gente examinaba en que nuestra religión se compara con otras religiones. Los segundos capítulos son el cuerpo místico de Cristo, y este es el capítulo en que la jerarquía y los laicos se tratan, porque en el cuerpo no todas las partes son iguales. En los últimos 4 capítulos se habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el Nuevo Catecismo, como observan, el tener el cuadro perfecto de la Iglesia, y para ello hay que tener cómo es que todo está representado. El obispo Sheen, esta es una enseñanza común, dijo, sí, es cierto, después del Concilio Vaticano, ya no pensamos que Vaticano II es un triángulo como esto, nunca lo pensamos, en realidad es como esto, y lo dio vuelta, porque el Papa es el siervo de la Iglesia, de toda la Iglesia. Los obispos que comparten el colegio de los apóstoles según el Papa son los siervos de la verdad. Y la totalidad de la jerarquía que existe es para estimularnos a nosotros en las palabras del ejercicio, que se mantengan en mi amor. La Iglesia recibe un don de creer que todos somos sin error si nos mantenemos en lo que se nos dio. Pero también Cristo nos dio el magisterio, el colegio de obispos con el Papa, para ayudarnos a mantenernos en su amor y en su verdad. En el Evangelio, dice San Matías hoy, es algo muy justo que celebramos esto, porque no celebramos la ascensión en este domingo. Tenemos un ejemplo del progreso de la Iglesia, y que Pedro, que no habría de recibir el Pentecostés, es el estímulo para la idea de que el colegio de apóstoles debe llenarse mediante uno que había sido escogido para tomar el lugar de Judas. Se fijarán en que Pedro es el que estimula esto, pero incluso él podía haber escogido a quien sería. Él quiere evitar, sin embargo, el favoritismo, y el Espíritu Santo no ha bajado sobre él todavía, y estimula al resto de los apóstoles a hacerlo. ¿Y cuáles son las estipulaciones de que alguien que participe en el colegio de apóstoles? Bueno, no solamente asociado de Cristo desde el comienzo del ministerio de Cristo. Matías era uno de los 72 discípulos que fueron enviados, pero tiene que ser testigo también de la resurrección. Los apóstoles por primera vez oran, después de todo, porque Jesús dijo en el Evangelio que lo que ustedes me pidan en mi nombre se los daré, pero nunca se había pedido nada en nombre de Cristo para reemplazar la vacancia, la vacante. Oraron por primera vez en el nombre del Señor Jesucristo. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a quien tú has escogido, para enfatizar que nuestra sociedad de la Iglesia no es una sociedad política, sino que Cristo, Él ha escogido. Es lo que quiere hacerlo saber. Y una vez que esto sucede, los apóstoles entonces se hacen hacer mediante la
sociedad en que pertenecían, que era Israel, escoger un templo, una persona para el templo. Now, the church is a divine La iglesia es una sociedad divina. infallibility offered to the church is Su not an attempt to infalibilidad replace the no es absolutism of European el- monarchies in the 18th century. Una manera de establecer la monarquía, sino lo contrario. El trono no era una idea católica, sino en su lugar queríamos dejar claro en 1870, cuando se declaró la infalibilidad de la iglesia, que la iglesia no es una sociedad política, sino cuyo cumplimiento está en el cielo. El Papa tiene el derecho de hablar en el nombre de esa sociedad en cuanto a lo que creemos. La única persona que tiene eso es que el Papa no puede hacer una nueva revelación. No creemos en revelaciones progresivas. 100 years ago or even Y 20 ni years hace ago. 100, ni 100 años, ni 20 años, sino que es una enseñanza de Cristo que Él no quería ordenar a las mujeres, no lo puede cambiar para mañana. Porque de otras formas diríamos que el Espíritu Santo que domina, y cuando cada vez se separa de la oficina, del cargo, no puede siquiera estar de acuerdo. El arzobispo Cranmer, uno de los primeros anglicanos, quería tener concilios con el Concilio de Trento. Ya 20 años después de haberse apartado de Roma, no podían estar de acuerdo en dónde, ni había autoridad, porque se habían eliminado. Vaticano II habló diciendo acerca de la colegialidad, y lo estimulamos porque los obispos también son miembros del colegio, pero esto se interpretó como una especie de democracia, como si pudiéramos tener votos democráticos, porque, y este era el caso en el Concilio de los Vaticanos, Pablo VI añadió una nota antes de ser aprobado, diciendo lo siguiente: el término colegio no ha de tomarse en el sentido jurídico, es decir, como un grupo de iguales que transfieren a su presidente su poder, que su poder se adivina por una distinción entre el Papa, como si el Papa fuera y los obispos fueran el Parlamento. No, es para definir por sí mismo el que defina el Papa junto con los obispos. Muchos piensan que Concilio II que dictó la infalibilidad y que todo eso es que todos somos una sociedad, cuando en realidad añadió una compresión. ¿Y por qué es el Papa como es? Porque él habla en nombre del colegio. Lo puede hacer por sí mismo, una o dos veces ha habido ocasiones, o puede hacerlo como acto del colegio en un concilio ecuménico. Hoy día tenemos sínodos en que hablan los obispos en Roma para estimular esta idea, pero el sínodo en sí no tiene autoridad, a pesar de lo que se le confiere por parte de los obispos mismos, porque no son instituidos por Cristo. La única autoridad que es instituida por Cristo es que el Papa, lo vemos en Pedro, que dio el ímpetu a todo esto. Por lo tanto, permítanos dar gracias por la forma en que la autoridad es transmitida en nuestra iglesia. Recordemos que es una jerarquía, no porque han servido para nosotros. Yo enseñé en un seminario donde yo votaba para la ordenación, menos mal que ya no lo tengo que hacer más, pero solamente tenía un criterio. No era ni inteligencia ni sociabilidad. Mi criterio era si al vivir con esta persona yo tenía la idea de que él se estaba convirtiendo en un Cristo para ser servido por los laicos o para servir a los laicos. El Señor, por la oración, escogió a Matías para tomar el lugar de Judas. Cuando nosotros hoy, por lo tanto, miramos a nuestras autoridades, oremos para que puedan ayudarnos a mantenernos en la verdad y en el amor
del Espíritu Santo.